Bienvenidos al segundo episodio del Laboratorio Autodidacta Podcast. Mi nombre es Edgar Espinosa. Yo soy Esperanza Chacón y en esta oportunidad abordaremos sobre los recursos didácticos y lúdicos para el autoaprendizaje de los niños y niñas. En los procesos de autoaprendizaje, nosotros acompañamos con el uso de recursos didácticos y lúdicos que permiten que los niños y las niñas aprendan con comprensión. En todo caso, para nosotros es importante mencionar en qué consisten estos recursos didácticos, de acuerdo a lo que creemos en el laboratorio autodidacta. Es importante para abordar este tema establecer la etapa en la que se desarrolla la criatura, niño o niña. Por ejemplo, entre los 3 a los 6 años antes de que se caigan los dientes, los niños y las niñas están en una etapa preoperativa. Es una etapa donde hay una importancia sensorial que construye las experiencias. Entonces, estas experiencias sensoriales que son tener objetos que no representen peligro al alcance, tener un ambiente que permita que la criatura afine su motricidad gruesa, tanto como su motricidad fina, las condiciones como para que un niño o una niña también esté observando la actividad que hace el adulto y tenga la posibilidad también de integrarse. ¿A qué niño o niña no le gusta intentar lavar platos? No con eficiencia, porque eso no es el asunto, sino es la experiencia sensorial. Y a veces no tenemos la paciencia para que esa experiencia sensorial se desarrolle en el tiempo del niño, de la niña, no en nuestro tiempo de adultos eficientes. La importancia, por ejemplo, de los materiales que empleamos no solo para el juego, para el desarrollo físico, sino para la construcción cognitiva, a partir de los 6 7 años hasta los 12 años, son materiales que van a permitir el aprendizaje de ciertas áreas de conocimiento. Para nosotros es muy importante que exista una variedad enorme de cosas para contar, para formar cantidades, juegos inclusive que permitan la satisfacción, el estar en un clima agradable. Inclusive los juegos de cartas son muy inteligentes y activan esta capacidad de relacionamiento, de discernimiento. Los materiales a los que damos mucha importancia en esta etapa son los materiales Montessori, básicamente, que en nuestra experiencia nos ha permitido evidenciar cómo se va construyendo, cómo se van diseñando las estructuras de comprensión, que son estructuras neurológicas. La motivación para trabajar con materiales en el ámbito de la matemática, sobre todo, no es porque van a ser estadistas o contadores, pues no, básicamente que estas herramientas, estas primeras herramientas para comprender el mundo, la naturaleza, lo que están es configurando una red neuronal que va a permitir que el desarrollo de la inteligencia sea en todas las áreas, no solo en la matemática. Entonces, importante contar con estos recursos y sobre todo con la participación de adultos que entiendan en qué etapa se desenvuelve la criatura y qué aportamos nosotros como adultos para el ambiente. Inclusive, en la casa, la cocina es un laboratorio de alquimia, que si usamos toda la energía y también estamos en un momento de satisfacción, de una emocionalidad constructiva, estas frecuencias vibratorias hacen que un niño, una niña, se integren de una manera gustosa a este tipo de experiencias. Qué importante lo que tú mencionas, porque muchas veces se separa de una manera nefasta, diría yo, el juego y el trabajo.
cuando realmente el juego en el niño es la real naturaleza de explorar, de descubrir, de experimentar con los recursos que existen en el medio. Por eso, desde el laboratorio autodidacta, creemos fundamental respetar el juego y promover ese juego libre y espontáneo en el niño y en la niña, porque permite que él pueda, desde esa actividad que es propia de la niñez, conocer el mundo. ¿Qué crees tú que ocurre cuando el niño o la niña está interferida por los dispositivos electrónicos? ¿Qué pasa les interesa estos recursos didácticos que están en el ambiente? Por lo general, los materiales didácticos, algunos tienen colores, son atractivos, pero no todos. Muchos de ellos son elaborados con elementos naturales, con color madera, sin tinte, sin que sean muy estimulantes. ¿Tú crees que los niños puedan sentirse atraídos si están realmente estimulados con la pantalla? ¿Cómo ves esto? La sobreestimulación en la pantalla realmente produce un efecto contrario. Para un niño que está expuesto muchas horas a la pantalla, la realidad pierde brillo, porque la realidad virtual está preparada para atrapar y producir también ciertas neurohormonas que le dan alguna satisfacción al cuerpo. Pero es un proceso de hipnosis. Para nosotros es importante que estos materiales inclusive no sean utilizados para enseñar nada. Lo importante es que un niño o una niña interactúa con estos materiales, con ciertos modelos de referencia. ¿Para qué? Para desarrollar la capacidad de autodescubrimiento. Cuando el organismo se satisface de haber autodescubierto, hay una satisfacción orgánica enorme. Y esto le produce un nivel de comprensión y le da la oportunidad de seguir siendo curioso, de seguir hurgando en la naturaleza y en su mundo inmediato cómo son las cosas, cómo son las relaciones, qué características hay, estableciendo estructuras de comprensión, liviano, pesado, largo. La operatividad en lo que es suma, resta, multiplicación, división, no es un misterio matemático, es la decodificación de las acciones. Yo junto cosas y con símbolos puedo expresar una suma, o de un conjunto de cosas quito cosas. La multiplicación, la división son estructuras de comprensión de las actividades que los humanos hacemos y que les hemos puesto símbolos. Sí es fundamental también, junto con esta necesidad de que los niños puedan operar con recursos didácticos y lúdicos, se promuevan, o sea, la creación de ambientes preparados que promuevan el juego libre, el juego espontáneo, ese juego que es el jugar por las ganas de jugar. El niño o la niña en las etapas infantiles, especialmente, son muy impulsivos. Les gusta tocar las cosas, coger las cosas, son muy impulsivos. Y ese impulso surge desde adentro. Ese impulso también es creativo. Y él puede interactuar en el ambiente si es que tiene objetos y materiales y experiencias que le brindan esa oportunidad para comprender el mundo. Lo que hemos notado realmente es que, como tú bien dices, cuando un niño está expuesto a muchas horas a las pantallas, ya no quieren ni salir a pasear al río, no quieren jugar con los amigos, no quieren hacer deporte, no quieren más que estar viendo videojuegos o dibujitos. Y la mayor preocupación que tienen los papás, porque en el fondo nosotros como padres y madres sentimos casi ahí adentro que algo no anda bien. Pero qué difícil como papá y mamá poner límites, poner referencias claras, horarios de uso, porque en realidad para nosotros que promovemos un aprendizaje autodirigido, la naturaleza está llena de muchos estímulos, ¿cierto, Edgar? ¿Cómo ves tú esto de que el niño no tenga de las ganas y el deseo ya de interactuar con la naturaleza, salir a pasear y cosas así? Bueno, en realidad esta actitud constituye un enajenamiento de la realidad y básicamente
El cuerpo no puede satisfacer sus necesidades. Una necesidad vital es jugar, solo o con otros. Es importantísimo, pero si la criatura está hipnotizada, no va a tener esta experiencia social que le va a dar esta oportunidad de conocer cómo piensa, cómo actúa otra persona fuera de su medio. Además, es importante decir de que la sobreestimulación a estos medios sí puede causar una neurosis. Quiero decir, una desconexión totalmente del mundo real, de las emociones, donde la persona se convierte solo en un recipiente de información que no tiene la capacidad de procesar. Para nosotros, estas herramientas no son una oportunidad de decir qué mal, son herramientas que en una etapa adecuada van a permitir inclusive hacer lo que estamos haciendo nosotros, un proceso de comunicación a otro nivel. Esto es importante tomar en cuenta. Protegerles a los niños los primeros años de vida, para nosotros inclusive antes de los 10, 11 años, recomendamos que los niños no estén expuestos muchas horas a la televisión o a las pantallas. Bueno, nosotros trabajamos en ambientes preparados y en ambientes relajados, y lo que observamos de niños que están expuestos a las pantallas es que ellos necesitan mucho tiempo para procesar todas esas imágenes, todo el contexto si el contenido que tienen los videojuegos o películas o lo que fuere, muchas de ellas están sobre el nivel de comprensión de los niños, son demasiado estimulantes a nivel verbal y también a nivel emocional. Entonces sí necesitan, de lo observado, necesitan mucho tiempo para procesar esas experiencias, esa información virtual, y lo que vemos es que usan ese tiempo para procesar esto y no para crear. Entonces, en este sentido, sí hay una dificultad, a más que la concentración en los procesos de aprender sí varía. ¿Cómo ves esto de la concentración? Porque en realidad algunos papás y mamás sí sienten que sus hijos dicen, prefiero que esté en casa viendo algo en la tele o en un videojuego, lo que fuere, antes que afuera, que es más peligroso. Pero realmente a nivel neuronal el daño es bien, bien importante, ¿no es cierto? El alejarles a los niños de la realidad, además de, perdón, de no permitir una madurez social, va operando básicamente la soledad. Un niño que está todo el tiempo conectado a una pantalla no tiene la oportunidad de desarrollarse emocionalmente con todas estas informaciones no verbales en términos de cariño con la mamá o con los adultos que vive, en términos también de entender las emociones que son muy complejas. Nosotros expresamos un metalenguaje que va más allá de la palabra. Todo ese metalenguaje, que también es un estímulo y es un programa, no puede ser decodificado por una persona que está mucho tiempo atrapada en estas informaciones de la televisión, de las pantallas, de los videojuegos. Este proceso biológico se anula. Y también hay otro elemento que no, que no desarrolla el lenguaje, porque en realidad que los niños necesitan de interacciones con otros humanos para poder expresar las emociones, comunicar y reconocer las emociones y comunicar, porque los procesos de comunicación mismo, la escritura, es una herramienta que permite transmitir y dar a conocer cómo estoy yo emocionando, cómo estoy corazonando con mis iguales o con los adultos, y esto se ve bastante limitado, porque también hay un tipo de lenguaje en los programas de televisión que muchas veces ni siquiera es adecuado a la realidad, es adecuado a esa circunstancia de un video, de una película, y muchos de ellos incluso con lenguajes que no es el uso adecuado del lenguaje, perdón, eso quería decir. Y yo quisiera
Perdón, Esperanza, argumentar algo muy importante antes de que me olvide. No se trata de que cuando se aprende con materiales, la matemática, la geometría, como hacían los antiguos griegos o egipcios, no se trata de que vamos a necesitar estos materiales para ir a rendir un examen si queremos entrar a la universidad. Es una idea bastante errónea. Los materiales lo que aportan es a absorber físicamente la materia y sus relaciones y a estructurar esas relaciones dentro de un organismo neurológico. ¿Qué sucede? Un niño, una niña que pasa este proceso va absorbiendo y va haciendo abstracción. Quiere decir que para explicar cosas después ya no va a necesitar los materiales. Va a ser con la palabra y el razonamiento. Pero su palabra y razonamiento, que es producto de una experiencia concreta con materiales y situaciones sociales y emocionales vivas, va a permitir tener una capacidad mucho mayor de coherencia, de conciencia y de pensamiento crítico, porque el fundamento para para absorber estos conocimientos es un fundamento biológico. No es la idea que la tiene que memorizar el organismo para poner en un papel. Eso es algo que ha hecho mucho daño a generaciones. Esta nueva oportunidad es preparar las condiciones para que a través de lo más natural, de lo más bruto, en este viaje llamado educación, el organismo vaya activando su potencial. Y un potencial innato que no lo dé el maestro, que no lo dé el profesor, es la capacidad de abstraer. Pero esa capacidad de abstraer es el resultado de una experiencia concreta y no de memorizar libros ni fórmulas. Bueno, en realidad que salen a la luz muchos elementos clave para comprender que el uso de recursos lúdicos y didácticos que son tangibles, que son operativos, que son manipulables, que son reales, aportan a que la experiencia propia permita consolidar y nutrir esta red cognitiva. Y esto es lo que realmente va a permitir, cuando uno crea mapas mentales, es lo que permite que la persona pueda usar esos mapas mentales, esos recursos, esas herramientas, las estructuras de pensamiento, estas estructuras de comprensión para gestionar la vida. A mí lo que me parece muy preocupante, y tal vez podamos hacer otro episodio en relación a el uso de las pantallas en la niñez, porque sí me parece crítico, especialmente también el tema de la socialización. Los niños, como tú bien dijiste, se crían en solitario, por tal motivo no van a desarrollar la empatía. De hecho, están bastante neurotizados, irritables, ansiosos, con una manera así de maltrato, tanto entre niños hacia los adultos. Y no se trata solo de respeto, sino de que se está creando una química y se está realmente atrofiando algunas otras áreas o inutilizando otras áreas neuronales. Y sobre todo me parece que la empatía, que es algo que se va desarrollando y creciendo en esa relación entre iguales, entre niños, en esta resolución de conflictos, en ver cuál es la situación del otro, en llegar a acuerdos sociales, en construir juntos, incluso jugar juntos un juego en donde pones tú las reglas, donde realmente comienzas a crear, a ser muy creativo, a utilizar tu fantasía, tu imaginación. Todo ese impulso creativo se va perdiendo con el uso de las pantallas y creo que sería bien bonito poder brindar un episodio enfocado en este uso. Aunque ahora queríamos hablar de los recursos didácticos y lúdicos, no deja de ser un elemento que aparece en este momento en el desarrollo de las personas, la aparición de los dispositivos a toda hora en el hogar. Esto es más grave de antes, que solo se tenía la televisión en una habitación. Ahora todo el mundo tiene dispositivos y esto genera más deseo, más curiosidad, más inquietud en los niños, además que los adultos también estamos usando los dispositivos a cada momento. No se olviden de seguirnos en Instagram como laboratorio-autodidacta.22. También
en Facebook como Laboratorio Autodidacta y en nuestro canal de YouTube, Laboratorio Autodidacta Podcast. Estaremos todos los miércoles a mediodía entregando un nuevo episodio. Y Y recuerden, recuerden, seguimos seguimos corazonando corazonando juntos.